¿Qué quiero decir con esto? El capitalismo está basado en el liberalismo económico. En el capitalismo y el liberalismo económico jamás va a haber igualdad. Y aquel que grite igualdad, ya sea Eric Alonso, o que grite en Puebla, o a nivel nacional, López Obrador, o en su Anaya, o Mil, es una falsedad y simplemente es una mentira. Pero es ganar votos, punto. Habrá mejor distribución, eso sí, y eso le corresponde al Estado, no a la sociedad. A la sociedad le interesa la justicia restaurativa, que es el nuevo concepto, o la justicia transicional, como se dijo aquí, que es que sus demandas sean satisfechas para poder vivir bien y mejor. Bien, saltamos, vamos a otra parte, porque finalmente tenemos a los ideólogos rusos, a los ideólogos norteamericanos, características del populismo. Como vimos, el origen del populismo ruso y estadounidense, por principio, habría que considerar que se trata de dos movimientos que tienen como eje indiscutible al campesinado, al pobre, al trabajador, etc. No puede decirse sencillamente que se trata de dos movimientos campesinos, desde luego, sino solo de que el campesinado o la clase trabajadora es el eje central, dado que mientras que en Estados Unidos se trató de un movimiento auténticamente de agricultores y trabajadores del campo, en cambio en Rusia fue sobre todo un movimiento de intelectuales, universitarios y revolucionarios. No obstante, una regularidad mucho más clara es que en ambos casos se parte de una idealización del mundo rural, trabajador, de la economía natural, de una vida sencilla, aislada y pacífica. Los populistas estadounidenses experimentaban una angustia que no solo provenía de las dificultades económicas inmediatas, sino también de la incertidumbre por encontrar acomodo en un mundo dominado crecientemente por las grandes ciudades, los grandes bancos, los grandes empresarios, las grandes empresas ferroviarias. Hoy en día, esa incertidumbre de las grandes mayorías en nuestro país, ¿hacia dónde se dirige? Pues indudablemente al trabajo, al salario, a la mejor vida, y obviamente se están dando cuenta que los recursos naturales ya no son de ellos, se dan cuenta que la riqueza de la nación tampoco, que el ingreso nacional es repartido favorablemente de unos cuantos, etcétera, etcétera, y es natural que todos somos populistas hasta que no se demuestre lo contrario. Populismo en México, un recuento histórico. Generalmente el populismo ha sido interpretado como una experiencia política primitiva y que al vincularse con prácticas autoritarias, paternalistas y clientelistas, ha obstaculizado el desarrollo y consolidación de los sistemas democráticos. Si bien el populismo en México también ha sido relacionado con una cultura política inmadura, lo cierto es que este fenómeno ha respondido a periodos y procesos históricos determinados. A lo largo de nuestra historia contemporánea, el populismo se ha presentado de manera recurrente, incluso hoy en día. Así, además de los casos clásicos, también existen rasgos en las administraciones más recientes. Por ejemplo, destacando la del expresidente Vicente Fox Quesada y la del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el caso del neopopulismo, que es, por ejemplo, Salinas de Gortari. ¿Sí? Un discurso populista, pero con actos de liberalismo de mercado, ¿correcto? También es, y ahí es donde viene la diferencia entre populismo de derecha y populismo de izquierda. Eso hay que diferenciarlo muy claramente. En México hemos tenido populismo de derecha, Salinas de Gortari, que llevó a cabo la perestroika, que así le llamo yo, modernización de la economía, pero no de la política ni de derecho, hasta ahora. Y entonces el impasse tardó 30 años, y de ahí la crisis recurrentes políticas, sociales y económicas, ¿correcto? Muy bien. Para terminar, déjenme pasar diferentes tipos de populismo de izquierda y derecha. Tenemos el tiempo encima, ¿sí? Y pues simplemente las conclusiones. Las conclusiones, yo creo que ya se han dicho bastante. Tenemos lo siguiente, las conclusiones me interesan mucho porque ahí es donde se ven las hipótesis que de alguna manera con las cuales partí. Pero, ¿qué es populismo y quién es populista?
Se trata de hacer promesas irrealizables, ya lo dijimos, 500,000, ¿no? O de arreglarle los oídos a los votantes. Mariano Rajoy habría sido un político populista en 2011, con sus fotos en las colas del paro y sus propuestas de bajar impuestos. Si se trata solo de aunar votos en contra de un objetivo común, el Partido Social Obrero Español, de los anuncios que representaban a la derecha como un Doberman, cumplirían el requisito. El político conservador Ronald Reagan fue uno de los primeros grandes populistas de derechas en Estados Unidos. Según la Enciclopedia de Política Americana de Princeton, ¿sí?, que recuerda que el movimiento populista originario en Estados Unidos estuvo compuesto de granjeros y trabajadores atormentados por las duras crisis del segundo tercio del siglo XIX en la llamada Gilt Age, y así sucesivamente, ¿sí? Algunos apuntan otras definiciones como peyorativas. Le dice al pueblo lo que quiere escuchar, ¿no? Ernesto Leflow, autor de La Razón Populista, nos dice lo siguiente: en lo que sí hay acuerdo es que el vuelco electoral de europeos 2014 y el vuelco electoral en México 2018, hoy sabemos que puede ser populista. El populismo es una forma de construir, ojo, con eso termino, una identidad social a partir de una multiplicidad de identidades sociales. Surge cuando demandas sociales quedan sin respuestas ante un orden social excluyente, un orden social dislocado en sus términos, en el cual la parte excluida fomenta una subjetividad popular que se representa como en todo, o puede o no lograr movilizar políticamente al colectivo heterogéneo. Y de hecho, hoy hay movimientos que están tanto ricos como pobres, empresarios y no empresarios, clases de las que quedan medias, clases rurales, campesinas, desfavorecidas, todos. ¿Qué pasa? Se busca una identidad social, histórica, que se ha venido perdiendo. Social, puesto que hay hambre, hay desempleo. Política, porque finalmente se requiere poder para cambiar las cosas. Y eso es justamente el populismo que hoy venimos viendo y que se cumple y se juntan los ciclos económicos, políticos y sociales, y López Obrador viene a ser el tránsito del equilibrio, tomó posiblemente o el inicio de un nuevo régimen que todos los mexicanos necesitamos, pasar del presidencialismo omnímodo a un verdadero parlamentarismo donde la sociedad civil del siglo XXI tenga el poder, la voz y la fuerza. Muchas gracias.